¿Sí? Ya. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar esta tarde con ustedes y poder empezar con esta exposición. Para dar inicio a este evento vamos a tocar un tema muy importante dentro de la cultura tributaria, que es el RUC. ¿Qué es el RUC? Primero, ¿qué significa RUC? RUC significa régimen único del contribuyente. Entonces, ¿qué es el RUC? A partir de esto definiremos. El RUC, a ver, un ratito hasta que se pongan las diapositivas. Ya. A la siguiente, el orden me había equivocado. Un favor, de la siguiente, la siguiente. La siguiente diapositiva. Ahí está, eso. No. La siguiente es. ¿Cuáles son los requisitos para sacar RUC? No, la siguiente. Ya. Entonces, partamos de esto. ¿Qué es el RUC? El RUC va a ser aquello que va a ayudar a identificar al tipo de contribuyente, ¿no? Asimismo, individualizarlo. Somos conscientes de que el contribuyente va a estar compuesto tanto como personas naturales y personas jurídicas. Este RUC es otorgado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, que más conocido como SUNAT. Ahorita acabo de definir lo que significa. ¿Quiénes están obligados a sacar RUC y desde cuándo? Están obligados a sacar RUC todas las personas domiciliadas o no en el Perú, que realicen actividades económicas por las que deban pagar tributos, incluyendo la importación y exportación. Ahora sí, la anterior, la que pasaste. ¿Qué requisitos necesito para sacar mi RUC? La anterior, la primera. ¿Qué requisitos para sacar mi RUC? Ya. ¿Cuáles son los requisitos para sacar mi RUC? En primer lugar, necesito tener el DNI que esté vigente, que no haya caducado. Si cuenta con un representante legal, adicionalmente, este debería exhibir su DNI, de igual forma, que sea vigente. Si encarga la realización de su inscripción a un tercero, deberá presentar adicionalmente una carta de poder con firma legalizada notarialmente. Ya. ¿Dónde sacar mi RUC? Pásalo, Liz, porfis, a la otra. Como les dije cuando tocamos la primera diapositiva, quien otorga el RUC va a ser la SUNAT, ¿verdad? Entonces, cualquier centro de servicio al contribuyente de la SUNAT a completar el trámite, con la ventaja que la atención será rápida porque sus datos ya están registrados. Ya. Solo podrá hacer esto si cuenta con DNI, como especificamos hace un rato. Además, deberá imprimir su constancia de información registrada y llevarla consigo cuando presente todos los requisitos. Y por último, por otro lado, el trámite de inscripción al RUC por Internet está disponible para el contribuyente con domicilio a cualquier punto del país. La siguiente diapositiva. De todo lo ya mencionado, a ver, sacamos lo más importante, ¿no? ¿Para qué es importante contar con un RUC? Nos va a permitir a las empresas hacer compras y ventas con clientes y proveedores formales. Puede elaborar con autorización municipal sin sufrir requisitos de mercaderías. Se puede dar seguridad social y un régimen previsional a sus trabajadores.
y el acceso al financiamiento bancario. Y eso es todo. Gracias. Bueno, chicos, para continuar, vamos a hablar sobre otro tema tan importante también, que es, ¿qué es la cultura tributaria? Uno de los conceptos que definen a la cultura tributaria es que es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base a la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal respecto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos. Siguiente. El segundo concepto que define la cultura tributaria es que es un mecanismo importante que ayuda a fortalecer el sistema tributario. Surge con la necesidad de recaudar en un sistema equitativo de justicia y progresivo. Y el propósito fundamental de esto es que establece una política de recaudación para el gasto público y suministro de bienes colectivos, buscando satisfacer las necesidades suficientes, estabilizar la economía, desarrollar al país, contribuyendo a las políticas que reducen la inflación de la economía de mercado. ¿Y qué pretende la cultura tributaria? Eso nos preguntamos. Y la cultura tributaria pretende que a los individuos de la sociedad que involucren en el proceso, se involucren en el proceso, tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de los tributos son el proponer a la nación los méritos necesarios para que éste cumpla con su función principal, ¿no? Como es la de cuidados ciudadanos, servicios públicos eficientes y eficaces. Bueno, ¿y cómo nace la cultura tributaria? Bueno, la cultura tributaria nace con la idea de diseñar un sistema tributario para orientar a los ciudadanos a que se involucren y cumplen con sus obligaciones de forma orientada. El reto es como pilar fundamental es fortalecer a la atención del contribuyente mediante la información de servicios y la educación. Esta cultura es promovida mediante el cumplimiento de las obligaciones voluntarias y así fortalecer el desarrollo de la sociedad. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Cultura tributaria, ¿por qué conmigo? Bueno, cumplir con las obligaciones tributarias ayuda a la nación, al país, a poder hacer todos los servicios públicos como la construcción de escuelas, parques, hospitales y todo lo que nosotros podemos disfrutar y todo lo que el Estado nos brinda. Para poder el Estado cumplir con todos esos requisitos, nosotros necesitamos involucrarnos para poder cumplir con todos los impuestos. ¿Y cómo ustedes ayudan, ¿no? a los ciudadanos a hacer eso? A la SUNAT, a la recaudación de eso, ustedes ayudan pidiendo una boleta, que eso ayuda a tener, eso es como que tener una cultura tributaria. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Mi nombre es Eder Salas. Les voy a explicar sobre la informalidad tributaria. En este aspecto, la informalidad tributaria también es conocido como la evasión tributaria o la evasión fiscal. Para entender un poco más esto, hay que referirnos a los diferentes sectores económicos que que no se encuentran registrados ante la administración tributaria, en este caso la SUNAT. Para entender muy bien lo que es la informalidad tributaria, hay que entender dos aspectos. Por un lado, la informalidad en los sectores económicos y por otro lado, las causas de la informalidad. La informalidad en los sectores económicos
como bien dice acá en la diapositiva, es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. En este caso, podemos mencionar al sector económico ambulatorio en las diferentes ciudades. Otro sector que es más afectado en la informalidad es el sector de la minería informal. Otro sector que también tiene que tener mucha relevancia es los servicios de los trabajadores independientes que ocupan una gran cantidad de personas que están en esta informalidad. Como punto, hay que determinar por qué operan fuera del marco legal y normativo dichos sectores. Porque existen causas muy importantes, como a continuación lo podemos ver como en primer punto, por decir, es el alto costo de la legalidad. Y no solamente acá se puede ver en el aspecto económico o monetario, sino también en lo que es el trámite es muy engorroso que el Estado impone para poder así las empresas formalizarse. En este caso, si nosotros nos referimos, digamos, a una licencia municipal de cualquier empresa, ahí nomás tiene que ver con el certificado de defensa civil, que es un trámite que lejos de ayudarnos a agilizar o viabilizar las partes y los derechos, lo que hace es truncarnos. Y de esta manera hay muchas empresas que recién están empezando y optan por la informalidad. Por otro lado, muy importante es el nivel educativo, tanto como la estructura productiva y la estructura poblacional. En el nivel educativo, se puede mencionar una diapositiva anterior, por favor. Aquí en el nivel educativo podemos ver en dos partes, ¿no? Las personas que efectivamente tienen de repente un bajo nivel educativo y por ende tienen poco asesoramiento y por ende no saben por qué tributar, cómo pagar sus impuestos, pero por otro lado están las personas que tienen el nivel educativo alto, de las cuales sí saben por qué tributar, sí saben a dónde se va ese dinero, saben cómo tributar, pero lamentablemente no lo están realizando. Pero ¿a causa de qué no lo están realizando? Por la ineficiencia y la corrupción de las instituciones públicas del Estado peruano. Es en este entonces que las personas o las empresas han perdido la confianza respectivo para poder así ellos tributar y volverse a la formalidad. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir? Es que nosotros como empresas o como personas tenemos que tratar de no evadir los impuestos y formalizarnos. Y creo que así, de esta manera, se puede llegar a una formalidad. Voy a pasar a mi compañera Juliana, de tal manera que ella lo va a explicar netamente lo que es la evasión tributaria. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Continuando con la exposición, en esta oportunidad respecto a la informalidad tributaria, parte de ello es nuestra evasión tributaria. Esto consiste en que es la actividad u omisión consciente y dolosa para evitar el pago en provecho propio de otro violando las normas. Dentro de este contexto, nosotros contamos con los tributos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros evadimos como personas civiles? Evadimos impuestos, evadimos contribución, tasa. Respecto al impuesto, el impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar. La contribución es otro tributo otorgado por obras públicas. Respecto a la tasa, es otro tributo también que está compuesto por arbitrios, derechos y licencias. Esto también tiene una subdivisión que está compuesto por arbitrios, derechos, licencias. Respecto a los arbitrios, podemos mencionar que son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ya sea las áreas verdes o la seguridad ciudadana, como bien ustedes deben saber que esto se paga a la municipalidad. Ahora, por parte del derecho, son tasas que se paga por la prestación de un servicio administrativo público o el uso de aprovechamiento en bienes públicos. ¿Ya? Respecto a las licencias, son tasas que nosotros, los ciudadanos,
pagamos a las municipalidades para obtener la autorización de las licencias para poder realizar una obra, ya sea la construcción de una vivienda, ya sea para el funcionamiento de una bodega o el tipo de comercio que nosotros querramos incurrir. ¿Ya? La siguiente diapositiva. ¿Quiénes evaden? ¿Quiénes evaden los impuestos? Los contrabandistas, los informales, los funcionarios, tanto del sector público como del sector privado. Respecto a los contrabandistas, ¿quiénes son los contrabandistas? La noción de contrabando se emplea para nombrar el acto de ingresar mercaderías a un país de manera ilegal. Todo eso lo sabemos, sin abonar los impuestos correspondientes o sin respetar una prohibición establecida por la ley. El concepto también se utiliza con referencia a las mercaderías en cuestión. En este caso utilizaremos un ejemplo. En este caso podríamos mencionar, la policía detuvo a 5 personas por contrabando de ropa deportiva. Sabemos que la marca Umbro, Nike, son ya posesionadas, pero siempre están incurriendo en contrabando, ¿no? O en todo caso podríamos también mencionar, el joven se jactó de haber ingresado más de 50 teléfonos de contrabando. Ya es otro de los ejemplos. Respecto a los informales, en el sector informal podemos definir como el conjunto de unidades económicas que no se cumple con todas las regulaciones de pagos e impuestos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, los ambulantes están siempre circulando el día a día, ¿no? Si vamos a Huancayo, en nuestra ciudad, la zona de Ferrocarril, Ica, Cajamarca, están todo el comercio ambulatorio, que son parte de los ambulantes, que venden pues todo tipo de bienes. Venden comida, venden zapatos, venden verduras. Eso es parte de los informales, ¿ya? Los funcionarios, ¿quiénes entran a tallar en este tema? El gobierno, en el sector público y privado, el gobierno nos favorece con leyes para que no paguen en su totalidad los impuestos. Sin embargo, estos nos llegan a pagar la totalidad de esto. Ejemplo, en el sector público podemos mencionar el programa de alimentos como el vaso de leche. En el sector privado podemos mencionar al Banco de Crédito, exoneración de impuesto al 100% por ayudar a la población en esta pandemia. Sin embargo, no llegan a pagar en su totalidad, argumentando siempre va a haber mentiras para poder estar en beneficio, para poder siempre generar mayor rentabilidad. ¿Ya? ¿Qué evade? El pago de tributos al Estado por una actividad, ¿por qué lo realizamos? Para tener un beneficio económico. En este caso también mencionaremos cuál es la diferencia entre evadir y eludir. Evadir es eliminar completamente el pago de los impuestos a través de métodos ilegales. Eludir es reducir el pago de los impuestos. ¿Ya? Formas de evasión. ¿De qué forma nosotros estamos evadiendo los impuestos? No emitir un comprobante de pago, no pagar impuestos que nos corresponde, entregar comprobantes falsos, ¿no? Ahora, respecto a las consecuencias de la evasión tributaria, ¿qué consecuencias nos trae la misma? Nos perjudica en el desarrollo económico de nuestro país, se originan nuevos tributos, ya al no pagar el impuesto en su totalidad, esto hace de que se pueda originar, ¿no? También hace de que se pueda realizar una desconfianza y fuga de inversionistas. Bien sabemos que siempre estamos a la expectativa de nuestros inversionistas extranjeras, ¿no? También hace de que pueda disminuir el capital privado. Consecuencias de la evasión tributaria. En este caso, respecto a este punto, el lema sería: los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Qué significa esto? Que las grandes empresas mineras no pagan lo que debe ser. Estos eluden los pagos de impuestos y solo pagan un porcentaje, argumentando una serie de cosas, ¿no? En su beneficio propio como empresa. Y por ende, los informales siempre entran a tallar de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen que llevar un pan a casa. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a exponer acerca de amnistía tributaria. ¿En qué consiste? Es la posibilidad de poder presentarse a la administración tributaria y corregir una situación de periodos anteriores a 2018.
sean todos los que acabaron para todas las obligaciones tributarias devengadas al 30 de septiembre del 2017. Es decir, los impuestos que había dejado de pagar sin pagar los intereses correspondientes a la deuda tributaria. El